Iniciamos el ciclo Pretextos de la Comunicación en la perspectiva de generar la presencia de compañeros, personalidades que nos ayuden a recorrer distintos elementos que hacen a la comunicación. El proceso, más bien el objetivo no es otro que poder consolidar aquellos contenidos que son necesarios a la hora de enfrentar el examen de grado. Nuestras normas dicen que el postulante a examen de grado es un experto en el manejo teórico conceptual de nuestra malla curricular. Eso implica el abordaje de 4 áreas: teorías de la comunicación, lenguaje y periodismo, formación del cientista social y métodos y técnicas de investigación. Nuestra malla curricular contempla 4 años, el quinto no se cuenta porque es modalidad de titulación, y tenemos 4 años en los cuales abordamos algo así como 54 materias. Cada materia tiene un promedio de 7 a 8 ejes temáticos, y de ahí la dificultad por abordar este ejercicio de singular importancia. Yo siempre les digo a mis estudiantes que el examen de grado no es la modalidad más fácil. La tesis, en mi criterio, constituye un escenario de menor dificultad porque es uno el que la trabaja, la conoce, la desarrolla desde distintas perspectivas, y de ahí que las posibilidades de éxito son mayores. Adicionalmente, hay que sumarle a este emprendimiento en el cual están embarcados, o en el cual estamos embarcados todos, aquella mirada no siempre propositiva de un sector de los docentes de la carrera, que piensan que el examen de grado devalúa el título. Muchos de ellos han generado iniciativas en sentido de que si te titulas con examen de grado no vas a poder acceder a una beca, vas a tener dificultades, y poco menos que vas a ser medio profesional en el ámbito de las modalidades de titulación. Cosa más falsa no hay. Quien les habla se ha titulado con examen de grado. Yo he construido una metodología, la comparto con mis compañeros. Profesionalmente me he ido muy bien, ni siquiera bien. He estado 5 veces en la cooperación internacional, he desarrollado actividades en varios medios, he sido autoridad en el sector público, y entonces doy testimonio de que quien se titula con examen de grado enfrenta un escenario de dificultades, pero las satisfacciones son las mismas. Nuestro título dice licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, no dice licenciado por trabajo dirigido, por tesis, no establece ninguna modalidad. Entonces hay que desmitificar aquel elemento. Quiero agradecerle a nuestro delegado de nuestro paralelo con quien y unos compañeros más hemos recorrido esta iniciativa en la perspectiva de dotarnos de documentos de trabajo. Hemos generado un indicador al interior del curso que lo hemos llamado detector de necesidades, y en el ámbito de esa iniciativa surgió las limitaciones que tienen nuestros estudiantes. Cuando les preguntamos elementos que hacen a las teorías de la comunicación, tienen sus dificultades. Y en base a esos elementos estamos generando todo este ciclo. Hoy contamos con la presencia del licenciado Juan Carlos Ramírez, y antes de hacerle la presentación, le voy a ceder la palabra a nuestro compañero delegado para que también podamos acompañar este ejercicio que de suyo es importante para todos. Adelante. Primeramente todos, gracias por venir. Saben que esta es una colaboración donde todos estamos participando. Es nuestro primer seminario, tal vez con altas y bajas. Hemos tenido el anterior el contratiempo de justo el Día de la Autonomía, donde no nos pudimos reunir, y esperemos que sigamos todos como ahora, ¿no? Faltan tal vez algunos compañeros, pero no se desanimen, chicos. Esta es una materia, como dijo el licenciado, este es el búnker de los licenciados, y nuestro reto es seguir llenándonos de conocimiento cada vez más y más. Sí, es un ejercicio también, decirles, abierto para toda la comunidad de estudiantes y de colegas. Hemos invitado también a algunos profesores para que acompañen el ejercicio. Siempre hay dificultades, ¿no?, de los horarios y todo aquello, y también no hemos tenido la suficiente, no hicimos un buen trabajo en términos de difusión, pero eso es lo de menos.
Particularmente no me preocupa, digamos, que tengamos un auditorio lleno, repleto, sino que esté la gente que tiene que estar, fundamentalmente los estudiantes de la modalidad. Entonces, con ellos estoy muy contento, estamos trabajando fuerte y creo que los logros se van a dar en la medida en que tengamos mayor compromiso. Vamos a producir los documentos que estamos registrando en audio, en video. Vamos a tener al menos 4 o 5 de estas exposiciones con invitados de calidad para que nos acompañen en estos contenidos, y todo este resultado lo vamos a editar, vamos a hacer un documento para que cada uno de ustedes se lleve a fin de la gestión, un documento donde estén los elementos que estamos compartiendo con nuestros invitados. Adicionalmente de aquello vamos a ver si lo podemos imprimir, y si de poder imprimirlo podríamos generar algo así como créditos para su hoja de vida en el ámbito de la producción intelectual, porque nuestros estudiantes parece que no hicieran nada en sus 4 o 5 años al interior de la carrera, y eso no es cierto. Entonces también vamos a consolidar un pasito para que tengamos una hojita de vida con mayor consistencia al dejar la universidad, ¿no? Así que con todo eso quiero presentar a nuestro invitado, un gran amigo, el licenciado Juan Carlos Ramírez. Él es titulado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad Católica Boliviana. Ha desarrollado varias actividades periodísticas en varios medios, ha trabajado en varias universidades en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene una maestría con la Universidad Andina, docente de pre y posgrado de nuestra universidad, ha impartido clases en el posgrado en el CEPIS, el Centro Psicopedagógico y de Investigación en Educación Superior, que pertenece a la Universidad Mayor de San Andrés. A él hemos pedido que tenga la gentileza de generarnos un acercamiento al modelo norteamericano de la comunicación. Entonces, está en la carrera también de docente, está regentando la materia de proyecto de grado, así que si alguien tira el examen de grado, puede irse a proyecto, quizás le va mejor. Con todo ello, gracias Juan Carlos por estar acá. Adelante. Alex, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a entrar o tratar de explicar la reflexión norteamericana de la comunicación, ¿no? Vamos a ir primero buscando los antecedentes. ¿Y por qué buscar los antecedentes? Porque nos va a permitir entender la forma en que la escuela estadounidense, entre comillas, son 3 escuelas en realidad, entiende el proceso de comunicación, ¿cierto? Una primera aproximación que debemos hacer es la situación de Estados Unidos, digamos, al inicio de 1900, 1920, ¿no es cierto? Estamos saliendo de la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses visualizan el poder que tienen, por ejemplo, los periódicos, posteriormente van a tener una reflexión con relación al poder que va a tener la radio, pero también el cine, ¿cierto? Estamos hablando de una sociedad que ya es industrializada, o sea, que ha superado a Inglaterra, digamos, a principios del siglo XX, y este hecho le lleva a cuestionarse qué es lo que hacen los medios de comunicación en la sociedad, ¿ya? Y aquí viene una primera diferencia, ¿no es cierto?, con relación a la famosa escuela crítica, ¿no? O sea, mientras la escuela crítica ve el ascenso del nazismo, los estadounidenses están tratando de explicar cómo afectan los medios a su sociedad, ¿cierto? O sea, hay una primera tentación que es atribuirles una especie de papel pedagógico, entre comillas, a los medios de comunicación, ¿no? En esta lógica van a aparecer desde la antropología y desde la sociología ciertas reflexiones que se pueden aplicar al estudio de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Desde la sociología aparece, ¿no es cierto?, Durkheim, que va a dar pie a 2 grandes escuelas, el funcionalismo, pero también al estructuralismo. De la antropología, en la antropología aparece el funcionalismo de Malinowski y el funcionalismo estructural de Reginald Alfred Radcliffe Brown, que tiene un nombre complicadísimo, que es el padre del funcionalismo estructural, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde viene
es en realidad lo que llaman algunos autores, Baird, por ejemplo, lo califica como una analogía biológica, ¿ya? O sea, ¿por qué hablamos de una analogía biológica? Retrotrayendo o viendo la historia de la ciencia, ¿no es cierto? Entre el siglo XIX y el siglo XX, la medicina se va a convertir junto con la física probablemente en el centro del desarrollo científico. ¿Qué supone la analogía biológica? Supone, ¿no es cierto?, considerar a la sociedad como una especie de organismo vivo. ¿Ya? Y esta idea está tomada, ¿no es cierto?, de diferentes partes de la sociología. Por ejemplo, está tomada de Spencer, está tomada de Comte. Comte, por ejemplo, va a decir en algún momento de su obra, ¿no?, que la familia es la célula de la sociedad, una frase que repetimos hasta la actualidad, ¿no es cierto? O sea, se repite hasta en discursos políticos. De ahí viene esta idea de considerar a la sociedad como un organismo vivo. Entonces, dentro del organismo encontramos órganos que cumplen funciones. O sea, aquí viene ya la aplicación, ¿no es cierto?, o la analogía, ¿no? Se supone que dentro de una sociedad hay entidades y órganos que van a desempeñar funciones, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes dicen los medios cumplen la función de entretener, educar, orientar, en realidad están atribuyéndole una función a los medios de comunicación dentro de la sociedad. ¿Qué es una función? Pregunta básica. Es todo aquello que satisface una necesidad. O sea, si los pulmones permiten introducir aire, ¿no es cierto?, al organismo, el hígado sirve para purificar, el corazón para bombear sangre, se supone que dentro de la sociedad hay un conjunto de instituciones sociales que van a realizar funciones para mantener o preservar viva a la sociedad. ¿Ya? Esa es la idea básica del funcionalismo. ¿Ya? Lo que te está diciendo es: las instituciones satisfacen un conjunto de necesidades. ¿Ya? Tan simple como eso. Y dentro de esas necesidades se puede explicar, ¿no es cierto?, el papel o la función que cumplen los medios de comunicación dentro de la sociedad, ¿no es cierto? La primera corriente, que se llama el funcionalismo estructural, trata de explicar cómo las funciones, ¿no?, mantienen o sostienen a veces la estructura social. Y la estructura social está dada por determinadas instituciones, es la visión de Brown. Mientras que Malinowski te va a decir: hay instituciones que satisfacen necesidades. ¿Ya? ¿Qué se hace? Se lleva esta idea, ¿no es cierto?, a la teoría o a los medios de comunicación. O sea, a partir de esta lógica que se genera en la antropología para tratar de explicar determinados fenómenos, ¿no es cierto?, surge, entre comillas, un paradigma funcionalista, ¿no es cierto?, dentro de la comunicación. ¿Ya? Es tan simple como eso. Es qué función, y ahí tiene lógica, qué función cumplen los medios de comunicación. Entonces, ahí comienza este desarrollo del funcionalismo, que va a continuar hasta la actualidad. Lo que pasa es que en comunicación, ¿no es cierto?, o sea, los que fundan paradigma funcionalista como que se retiran, pero todavía tenemos una explicación funcional, digamos, de la sociedad. ¿Ya? O sea, eso que tenemos claro. O sea, no ha desaparecido, no se ha perdido, no, continúa vigente hasta la actualidad. La crítica fundamental que en realidad se hace en la antropología y no en la comunicación es que el funcionalismo no ha tenido la capacidad de tratar el conflicto social. En realidad es una media verdad. ¿Por qué es una media verdad? Porque Durkheim, por ejemplo, considera que las sociedades, ¿no es cierto? O sea, el sociólogo en realidad para Durkheim es una especie de médico social. Cuando eres médico, entonces lo que tú ves son las patologías, ¿no es cierto? O sea, las enfermedades. Entonces, la idea es visualizar qué enfermedades tiene, ¿no es cierto?, la sociedad para poder mantener el sistema vigente dentro de la sociedad, ¿no es cierto? Es una idea básica. Entonces, no es tampoco cierto que no traten el cambio, lo tratan como si fuera una enfermedad, una patología de la sociedad.
¿no es cierto? Y dentro de ese marco se proponen un conjunto de soluciones. De esta reflexión funcional, entre comillas, van a surgir, ¿no es cierto?, una visión, entre comillas, evolucionista. O sea, como es un organismo, los organismos tienden a evolucionar a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo evolucionan? Entonces, se supone que la sociedad no es estática, ¿no es cierto? Entonces, y ahí otra vez entramos, ¿no es cierto?, a ver su vinculación con la teoría de la comunicación. O sea, de hecho, las famosas funciones es ¿qué hacen los medios? Cumplen funciones. ¿Cuáles? O sea, ¿no es cierto? Hay tres funciones clásicas, como es informar, entretener, educar, ¿no?, y orientar. O sea, la de entretención la agrega, no me acuerdo quién en este momento, pero es agregado, ¿no es cierto?, a las funciones de la comunicación. Ahí viene, por ejemplo, una primera aproximación, que es la de Lasarfeld, ¿no?, que es el que hace el quién dice qué, por qué canal y con qué efectos. O sea, ya presupone determinados efectos en la sociedad, ¿ya? Y esto hay que entenderlo dentro de un contexto histórico a Lasarfeld, ¿ya? O sea, el modelo, aunque se atribuye a 1947, tiene antecedentes, ¿no es cierto?, en los años, a finales de los 30 en Estados Unidos, pero sirve para estudiar, ¿no es cierto?, el fenómeno o el impacto de los medios en la política. Aunque puede parecer que el modelo está desactualizado, lo que ha establecido, ¿no es cierto?, con cierta precisión, son los campos de estudio de la comunicación. O sea, ¿quién me remite de alguna manera, ¿no es cierto?, a lo que se conoce en la actualidad como la sociología de producción de mensajes? El que al estudio de quien dice, ¿no es cierto?, quien dice, es la sociología de producción, ¿no?, que es el mensaje, y el otro, la última parte, a los efectos de los públicos. Entonces, el modelo de Laswell puede parecer pasado de moda, todavía tiene esta virtud de clasificar o de ordenarme, ¿no es cierto?, el proceso de la comunicación. Desde una visión más pragmática aparece Lasarfeld, aunque Lasarfeld, ¿no es cierto?, lo consideramos como un autor que ha desaparecido. Todavía, por ejemplo, le debemos el dimensionamiento de variables a Lasarfeld. Era un genio en metodología, entonces él realiza, ¿no es cierto?, o él diseña los estudios metodológicos, es brillante, entre comillas, para poder diseñar estudios metodológicos. Su estudio clásico, evidentemente, es El pueblo elige. El pueblo elige es el primero, es un estudio realizado en 1940, en cuestionar, ¿no es cierto?, el poder de los medios de comunicación. Y cuando hablamos del poder de los medios de comunicación en una elección, estamos hablando en esa época de tres medios: radio, periódicos, revistas y en menor medida el cine. O sea, todavía no estamos hablando, ¿no es cierto?, de televisión, nuevas tecnologías. Entonces, Lasarfeld hace o diseña este estudio, que va a ser replicado más o menos 7 veces a lo largo de la historia, ¿no es cierto?, no ha perdido validez, y va a dar lugar, por ejemplo, al modelo de los 2 pasos. Entonces, él explica que el proceso de comunicación es mediado por líderes de opinión, ¿no es cierto?, una campaña en los Estados Unidos. ¿Por qué el periódico? Porque evidentemente el periódico en ese momento era un medio, ¿no es cierto?, que permitía, ¿no?, tener un conocimiento más aproximado de la realidad, ¿no es cierto? Es cuando se desarrolla, pues estamos en una de las mejores etapas, entre comillas, del periodismo estadounidense. Entonces, ahí viene la contribución de Lasarfeld, ¿no es cierto?, al desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que va a ser la investigación de la comunicación. Entonces, siguiente es Hobland, que va a ser, ¿no es cierto?, va a ser fundamentalmente un enfoque psicológico de la comunicación. O sea, va a tratar de entender los pequeños grupos a partir, ¿no es cierto?, o cómo las personas desempeñan funciones. Y el último es Lewin, dentro de este contexto, ¿no es cierto?, que va a utilizar, que se utiliza el modelo
en lo que se llama el proceso de selección de noticias, ¿no es cierto? O lo que se llama sería el seleccionador en español, como sea, wallkeeper, o sea, la persona que te selecciona las noticias y que va a dar lugar a una serie de estudios de emisores, probablemente, ¿no es cierto? Estamos hablando que esto surge ya en los 50 en Estados Unidos y que se mantiene hasta la actualidad bajo los procesos de fabricación y producción noticiosa. Entonces, son los 4 padres fundadores, ¿no es cierto?, de esta escuela estadounidense. Hay otra línea que no es muy mencionada y que no es muy tratada, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la escuela de Chicago en sociología, ¿no es cierto?, que va a dar lugar, ¿no es cierto?, o que va a desarrollar una serie de técnicas cualitativas, ¿no?, sigue vigente hasta la actualidad, y que va a tratar de entender, entre comillas, los pequeños procesos. Pero esta escuela en realidad, por ejemplo, es el antecedente de la teoría de la agenda setting, ¿cierto? Va a acuñar, por ejemplo, uno de los miembros, que es Thomas, ¿no es cierto?, que tiene un estudio publicado, no me acuerdo qué es, algo así como La niña estadounidense, si mal no recuerdo un título en inglés. Él acuña el famoso teorema de Thomas, que es la base de la teoría de la agenda, ¿ya? Él dice: un hecho se convierte en real en tanto asumamos que las consecuencias son reales. Y esto va a llevar posteriormente al desarrollo de la teoría de la agenda setting, ¿cierto? La teoría de la agenda en este momento, que es probablemente la teoría más probada, entre comillas, estamos hablando hasta hace unos 10 años más o menos, que había por lo menos 400 estudios de agenda que tendían a confirmar la hipótesis inicial, ¿no es cierto?, con relación a la agenda setting, ¿no?, que está planteado además no por McCombs y Shaw, sino por, no me acuerdo en este momento el autor, dice: los medios no te dicen qué hacer, sino sobre qué pensar, ¿no? Es la formulación básica. Y en el segundo nivel, que se desarrolla con posterioridad, que es: los medios no te dicen qué hacer, sino sobre qué pensar y cómo pensar sobre aquello, que estamos hablando del encuadre, lo que los periodistas llaman el enfoque, y los atributos, ¿no es cierto? O sea, el ejemplo clásico, digamos, son las elecciones, ¿no? Entonces, Evo, que está tratando de difundir un conjunto de atributos bajo un enfoque, ¿no es cierto? Hay gente que le da palo y otro que no le da palo, que son los medios gubernamentales. De un lado se trata de mostrar que es corrupto, del otro lado se trata de mostrar que no es corrupto. Entonces, esa es la segunda vertiente norteamericana, ¿no es cierto?, que tiene antecedentes y que de alguna manera se relaciona con el funcionalismo o con las investigaciones funcionalistas en la actualidad. La tercera vertiente tiene que ver con Watzlawick, que también trabaja los procesos de construcción de la realidad, ¿cierto? O sea, tiene una fuerte vinculación con lo que se llama cómo construimos socialmente la realidad y a través de qué métodos construimos la realidad. Entonces, ¿qué trata de hacer esta escuela? La famosa escuela invisible es entender los procesos de comunicación interpersonal, ¿no es cierto?, para poder observar, ¿no es cierto?, estos problemas psiquiátricos, ¿no? Se puede considerar además como una evolución, ¿no es cierto?, la teoría del funcionalismo, por ejemplo, la teoría de sistemas, ¿no?, tanto de primera y de segunda generación, ¿no? ¿Qué ha pasado con el funcionalismo? En algún momento, ¿no es cierto?, se ha vinculado con modelos cibernéticos, sobre todo con el de Norbert Wiener en la primera etapa. O sea, la definición de información que utilizamos hasta la actualidad está relacionada con un modelo cibernético, ¿no? O sea, ¿qué es la información? Es todo aquello que reduce la incertidumbre, es la definición que utiliza Norbert Wiener, ¿no es cierto? Y esto es aplicado, ¿no es cierto?, al estudio de los medios de comunicación en la sociedad. Todo quedó disponible para preguntas. Bien, ese es un encuadre genérico del modelo norteamericano de la comunicación, ¿sí? Tal vez compartir algunos elementos filosóficos que hacen a esta mirada, digamos. La principal, o sea, donde nos perdemos casi siempre en comunicación es que no miramos al lado. ¿A qué me refiero a mirar al lado?
no miramos los antecedentes sociológicos, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de funcionalismo, tenemos que ver necesariamente, por ejemplo, o entender las bases de Malinowski y de Radcliffe Brown para poder entender cómo opera el funcionalismo para explicar, ¿no es cierto?, el tema en la sociedad, o sea, cómo explican el desarrollo de la función de los medios de comunicación en la sociedad. Esa es una de las bases filosóficas. Sí, a partir de esos elementos, a ver, complementando un poco los aportes del colega, si la comunicación y los medios cumplen funciones al interior de esta forma tan peculiar de ver, de entender la realidad, la pregunta es, ¿qué función cumple la comunicación en términos generales? Sabemos que los medios tienen también aquellas funciones y que van a ser un poco ampliadas en 1976 con el encuentro de San José de Costa Rica, donde va a surgir el informe Magray, ¿no? Claro, es una posición también tercermundista donde se plantea democratizar el flujo de la información frente al fuerte protagonismo de los centros hegemónicos de los países, de las potencias fundamentalmente. Entonces mi consulta sería, ya sabemos qué funciones cumplen los medios. ¿Queda claro o queda ahora por establecer cuál es la función de la comunicación dentro de este modelo? Dentro del funcionalismo es preservar de alguna manera la vigencia del sistema, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de orientar, estamos diciendo hacia dónde se debe dirigir a la sociedad. Cuando hablamos de informar, lo que estamos haciendo es reducir, entre comillas, la incertidumbre social. Ejemplo, si mañana supiéramos el ganador de las elecciones en octubre, probablemente habría una tranquilidad de los mercados financieros, probablemente, ¿no es cierto? ¿Qué se llama eso? Es reducir la incertidumbre. Y hay un tercer elemento que a veces se agrega, que es la transmisión de la cultura. O sea, la comunicación sirve para reproducir pautas culturales en la sociedad, ¿no es cierto? ¿Y a qué se refiere esto? Se refiere, ¿no es cierto?, a, por ejemplo, ¿no? O sea, a veces no nos damos cuenta, pero el hecho de repetir determinados elementos, o sea, por ejemplo, el 6 de agosto, la sociedad, sirve para mantener, entre comillas, el patriotismo a lo largo del tiempo. Entonces, esas son las funciones que le atribuyen. Posteriormente se atribuye la cuarta, que es el entretenimiento, o sea, la capacidad de distraer a la sociedad y mantenerla, entre comillas, conforme con determinadas cuestiones. Sí, ahí estaba más claro, ¿no? Ahora bien, fíjense, si la analogía es que la comunicación, la sociedad más bien es como el cuerpo humano, esa es la analogía de el modelo norteamericano de la comunicación. Los seres humanos hemos creado instituciones para que cumplan funciones, ¿ah? O sea, por ejemplo, la policía tiene una función desde su creación, es garantizar el orden público, preservar la propiedad pública y privada, tiene un conjunto de elementos, ¿no?, de acciones concretas. Eso está centrado en la misión de cada institución. Aquella institución que no cumple la misión por la cual ha sido creada no tiene sentido de existir, así más o menos es. Entonces se entiende desde este modelo a la sociedad, a las instituciones en el ámbito de funciones y disfunciones. ¿Qué sería la función? En lo que acaba de señalar el colega, la función es todo aquello que le hace bien al sistema. Por ejemplo, si la analogía es la sociedad es igual que el cuerpo humano o el cuerpo humano es igual a la sociedad, el corazón en el organismo cumple una determinada función y esta es bombear sangre para irradiar todo el tejido social, ¿no? Entonces, fíjense, desde esta mirada, la comunicación tiene una función central al interior de la sociedad. Y siguiendo con la analogía, la función es que la comunicación es como la sangre que irradia todo el cuerpo humano. Entonces, la comunicación irradia todas las instituciones al interior de la sociedad y son instrumentos que posibilitan la propia gestión gubernamental hacia la sociedad, ¿no?, con distintas miradas
pero en definitiva esa es una función central. Entonces la comunicación es como la sangre, y ustedes saben que la sangre irradia todo el cuerpo humano. Hasta la última célula la sangre se encarga de llevar glóbulos rojos, glóbulos blancos y con ellos fundamentalmente oxígeno, ¿no? Entonces, si es así, sin duda alguna la función de la comunicación al interior de la sociedad es clave. Esa es la mirada norteamericana, ¿no? Entonces, los medios cumplen a su vez esas funciones en el ámbito de hacer que la sociedad esté interrelacionada, que las instituciones empiecen a coordinar sus propias acciones para beneficio de todo el tejido social. Por eso en algún momento van a escuchar frases como estas, ¿no? El tejido social demanda ser informado, digamos. Y no hay pues un tejido social, sino es una analogía para comparar desde una mirada, desde un modelo, los hechos que hacen a una determinada realidad. Entonces, ese elemento también es importante. Ahora, el propio modelo, lo decía nuestro amigo, nuestro invitado, fíjense, el modelo norteamericano le asignaba fuerzas, poderes hasta mágicos a los medios, ¿no? En algún momento se pensaba que los medios tenían tanta fuerza, tanto poder, que definitivamente cambiaban el comportamiento de los seres humanos. Era nomás generar determinados mensajes orientados a audiencias más o menos homogéneas, que bajo determinadas características técnicas, la repetición del mensaje, por ejemplo, la frecuencia, ocasionaba que los ciudadanos terminen modificando sus comportamientos. Lasserfeld, en su trabajo El pueblo elige, va a desmitificar este poder sobrenatural que se le asignaba a los medios. Que los medios tienen poder, claro que tienen poder. Por ejemplo, los medios forman la opinión pública. ¿Qué es la opinión pública? El criterio que tienen varios sectores de la sociedad frente a un determinado tema. Y para ello la agenda setting es de singular importancia, porque los propios medios tienen la capacidad de invisibilizar algunos hechos. ¿Cuáles hechos? Aquellos que afectan a sus intereses. O visibilizan otros elementos. ¿Cuáles? Los que realmente les interesa ser visibilizados. Entonces los medios articulan estas lógicas del poder. Los medios, Raúl Peñaranda decía, los medios son instrumentos del poder. Y claro que son instrumentos del poder, o sea, porque los poderosos tienen la posibilidad de tener los medios. Entonces tal vez hay un par de reflexiones para sintetizar. Dentro de la escuela norteamericana hay dos etapas, si quieren, relacionadas con el poder de los medios. La primera tiene que ver con la teoría de la aguja hipodérmica, que en algún momento se ha cuestionado hasta su existencia. En Wolf, por ejemplo, ustedes van a encontrar que se trata de una especie de invento de las agencias de publicidad para venderte, ¿no es cierto?, espacios en los medios. Esa era la primera intención. Evidentemente, la primera desmitificación del poder de los medios viene dada por el estudio del pueblo elige, que cuestiona seriamente la incidencia que tienen los medios en la posibilidad de cambiar el voto, ¿ya? Primero, ahí estamos hablando de lo que se llama los efectos a corto plazo. Esto va a concluir más o menos en 69, o sea, la idea ya es entre el 40 y el 69, hasta la aparición de la teoría de la agenda, que los medios no tienen ningún efecto relevante en la sociedad. ¿Dónde viene la vuelta? Viene la vuelta con lo que se llama la teoría de la agenda setting. En realidad la teoría de la agenda te dice que los medios generan efectos a largo plazo. ¿Y por qué generan efectos a largo plazo? Porque te permiten o condicionan tu percepción de la realidad. Ejemplo clásico, o sea, si usted ven la situación de Venezuela, salvo que han ido a Venezuela, la imagen que tienen de Venezuela en su cabeza depende de la información de los medios de comunicación y del testimonio, si se han puesto a hablar con los venezolanos que están llegando, que les dan los venezolanos, ¿no es cierto?, dentro del país. Esa visión puede ser real o puede ser. ¿Quién la construye? La construyen los medios de comunicación.
Y eso se refiere que hay un efecto a largo plazo, ¿no es cierto?, con relación a los medios de comunicación. O sea, la vuelta está dada a partir de la teoría de la agenda setting, ¿no es cierto?, que te dice que hay efectos a largo plazo y que estos efectos tienden a ser duraderos, ¿no? Y que hay agendas además que se mantienen a lo largo del tiempo. Una agenda permanente, por ejemplo, en el país tiene que ver con el tema de los recursos naturales. O sea, desde la guerra del Chaco hacia adelante, en Bolivia los medios y las personas han discutido, por ejemplo, qué se va a hacer primero con el petróleo, después de la guerra del Chaco, después con la minería, y en la actualidad todavía seguimos discutiendo con el tema del gas. Entonces, si hacemos un estudio de agenda, probablemente nos vamos a dar cuenta que la agenda más larga en el país, dentro de los medios de comunicación, tiene que ver con los recursos naturales, ¿no? Y que esto además, por ejemplo, si leemos los medios de diferentes épocas, nos vamos a dar cuenta que se considera importante que estos medios estén dentro del control del Estado. Sí, esos elementos son claves. Nos vendría bastante bien generar una suerte de preguntas a nuestro invitado para que podamos generar una realimentación en el ámbito de aquellos elementos que también estén en vuestras preocupaciones. Por ejemplo, yo me atrevería a preguntar ¿cuál es la influencia, por ejemplo, de este modelo norteamericano en el país? ¿La tenemos, no la tenemos? ¿Cuál es su presencia? Para iniciar una ronda de debate en base a un intercambio de criterios. En realidad podríamos hablar de dos fases, digamos, en la presencia de la escuela norteamericana. Una primera que debe ser hasta los 80s, ¿no?, hasta que Luis Ramiro escribe Adiós Aristóteles, ¿no es cierto?, y cuestiona seriamente el modelo norteamericano, ¿no es cierto?, bajo el argumento que utiliza Luis Ramiro es que los medios no deberían estar dedicados a la persuasión, ¿no? O sea, se ve como una prostituta la persuasión, digamos, dentro de los medios de comunicación, no como si fuera algo malo, pero en realidad tiene que ver, ¿no es cierto?, con si no hay persuasión no hay democracia, pero en realidad tiene que ver con esto. Me explico. Si tú no eres capaz de persuadir al otro, tienes que imponerle, o a través de la fuerza o a través de otras medidas, determinado criterio. Entonces, por eso la persuasión sigue siendo importante dentro de las sociedades contemporáneas, ¿no? O sea que hay una especie además de descrédito con relación al modelo norteamericano, porque se ha olvidado determinados antecedentes, ¿no es cierto?, con relación a aquello. Y segundo, porque no se ha explorado más allá. O sea, nos hemos quedado en los manuales, y los manuales nos hacen ver hasta determinado punto, pero sí sigue teniendo vigencia, ¿no es cierto? A veces, para entender esto, el modelo sigue vigente a través del marketing, ¿no? A veces el marketing es un poco de sociología refinada, o sociología, entonces sigue teniendo vigencia, se sigue utilizando el modelo en determinadas campañas, ¿no es cierto?, salud, por ejemplo, para lograr determinados objetivos a corto o mediano plazo. Boris. Buenas noches. Quizás yendo un poco más allá de lo que plantea el modelo norteamericano, en esencia se mantiene vigente, digamos, y quisiera que un poco nos ayude a entender de por qué esa vigencia en la actualidad, cuál es la relación con la economía, porque aparentemente sigue siendo parte de un proceso, vamos a llamarle, que se ha instaurado en muchos lugares del mundo históricamente, parece tratar de explotar a través de la comunicación. A ver, cuando hablamos de por qué sigue vigente, es más o menos lo que pasa. Voy a tomar un autor relacionado que es se me olvidó el nombre, Marshall McLuhan, ¿no es cierto? Marshall McLuhan cae en descrédito y es satirizado y satanizado durante los 80s, si vale la doble expresión, cuando él dice el medio es el mensaje, ¿ya? ¿Qué pasa con McLuhan? Lo que él te dice es que la tecnología cambia de alguna manera la sociedad. Esa es la explicación del medio es el mensaje. Entonces,
Y de pronto, o sea, con la llegada de las nuevas tecnologías, ¿no es cierto?, se ha cumplido el tema de la aldea global. ¿Por qué sigue vigente? Porque tenemos que explicar de alguna manera, por ejemplo, las necesidades de comunicación que tiene la gente, ¿cierto? Entonces, eso permite una rápida expansión, ¿no es cierto?, tanto de la tecnología, comunicación, como de entender a la otra persona a través de un conjunto de necesidades. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el modelo funcional? Que puedes trabajar desde la psicología hasta la sociología para entender determinados problemas sociales y determinadas necesidades sociales. Ahí viene esta vigencia, entre comillas, del modelo estadounidense. O sea, la sociedad se ha vuelto interconectada, ha generado una crisis de medios. O sea, no estoy hablando, por ejemplo, de una crisis a nivel local. Por ejemplo, la televisión en Bolivia y en América Latina está seriamente cuestionada porque cada vez la gente ve menos televisión. ¿Qué es lo que debemos entender? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere ver? Y eso se llama entender un conjunto de necesidades dentro de las personas. Esa es la difusión que tiene en la actualidad el modelo funcionalista. ¿Una relación con el tema económico? A ver, el tema económico evidentemente está inmerso, ¿no es cierto?, porque las nuevas tecnologías han roto la barrera de soberanías, las barreras temporales, y han generado, ¿no es cierto?, un mayor movimiento económico. Estamos hablando, ¿no es cierto?, de la posibilidad de comprar casi ahora en la actualidad en cualquier parte del mundo, ¿cierto? Lo que no se ve en este momento es a veces un centro visible de comunicación. O sea, no podemos hablar de alguna manera, ¿no es cierto?, si quieren, del imperialismo cultural. O sea, el ejemplo clásico en América Latina debe ser Betty la Fea, que hay hasta ahora una versión china, ¿no es cierto? Entonces, la han llevado a China, la han adaptado a la cultura china. Entonces, hay un cambio dentro de estas lógicas de comunicación que ha roto incluso el sistema de consumo de medios. Desde mi perspectiva, hay una ruptura en el consumo de medios. Ahora tú puedes acceder a contenidos desde tu celular, ¿no es cierto?, vía YouTube, vía cualquier cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso ha generado, por ejemplo, un cambio en el sistema de producción de la música. ¿A qué me refiero con esto? O sea, ya no te interesa vender discos, te interesa generar conciertos, que probablemente es, ¿no es cierto?, el mayor ingreso de los músicos en este momento. ¿Cómo se relaciona con la economía? Ha convertido la economía en una economía global. La tecnología de comunicación ha convertido, ¿no es cierto?, lo que antes demoraba meses, ahora demora segundos en llegar, ¿no es cierto?, de un lugar al otro. Y esto cambia y altera, ¿no es cierto?, las condicionantes económicas. Probablemente estamos asistiendo en América Latina a la mayor crisis de medios de comunicación, ¿no? Televisa, por ejemplo, está cerrando su división editorial, o sea, todas las revistas Televisa, porque ya lamentablemente la gente en México y en otros países no consume revistas. Entonces, ¿qué es lo que hay? Es una crisis, un cambio de los contenidos, ¿no es cierto?, a partir, ¿no es cierto?, de las nuevas tecnologías. Estamos viviendo de alguna manera la sociedad red, la vinculación económica es evidente, o sea, ¿cierto?, el dinero se ha vuelto virtual. Está la habilidad de mover grandes cantidades de dinero, ya no es ningún misterio. Podemos comprar literalmente en cualquier parte del mundo, ¿no?, y podemos llevar o generar crisis casi automática a partir de la información que difunden los medios de comunicación. ¿Alguna consulta más? ¿Quién quiere? ¿Cómo se ven plasmados el modelo norteamericano en los medios acá en Bolivia? A ver, o sea, en realidad hay que ver el tema de los medios, la aplicación del modelo, fundamentalmente hasta los 60s y parte de los 70s, ¿cierto?, con lo que se llama el modelo de difusión de innovación. Ya, cuando hablamos del modelo de difusión de innovación, estamos hablando de la revolución verde. Ya.
La Revolución Verde tenía el objetivo de disminuir el hambre en el mundo, sabía que no lo iba a acabar, y para disminuir el hambre en el mundo necesitaban, ¿no es cierto?, que la gente sea capaz de adoptar tractores y utilizar fertilizantes y utilizar lo que ahora serían las semillas transgénicas, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve la aplicación, no en los medios, sino en determinados sectores, sobre todo en áreas rurales, ¿no es cierto?, de la difusión de innovaciones. En los medios de comunicación no se ha aplicado, porque en realidad nuestro modelo de medios de comunicación, televisión y radio, depende fundamentalmente de la programación extranjera. Lo que produce el país en realidad es muy poco. O sea, ahora está produciendo realities, por ejemplo, ¿cómo se llama? Calle 7, Yo Me Llamo, no sé qué más, ¿no es cierto?, como con 10 años de atraso con relación al resto de los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces, no hay, o sea, la lógica que se aplica en realidad a los medios está más relacionada con un criterio de marketing, más que de un modelo norteamericano, ¿no es cierto? O sea, lo que le interesa al dueño de un canal o lo que le interesa al dueño de una radio es ganar dinero, o sea, no, más allá de cualquier cosa. O sea, puedes tener el programa más interesante del planeta, pero si no genera dinero y no tiene ingresos, o sea, lamentablemente lo van a sacar del aire. Es así, ¿no? Estamos bajo una lógica eminentemente mercantil, ¿no? ¿Dónde se ha mantenido el uso de modelos, por ejemplo, de difusión de innovación o variantes de difusión de innovaciones? En programas de salud, fundamentalmente, ¿no? O sea, en campañas, en este tipo de cuestiones, sí se han utilizado este tipo de modelos, ¿no? Se ha utilizado el marketing social, que es, si quieren, un derivado, ¿no es cierto?, ¿no?, de modelos comunicacionales, ¿no es cierto? O sea, presupone, pero es un derivado, ¿no es cierto?, o es, si quieren, para ponerlo en contexto, una especie de sociología más simplificada del marketing. Tal vez ver las influencias desde el tipo de propiedad, ¿no? Desde la concepción de empresa, cómo se relacionaría, digamos, lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Medios privados y una marcada tendencia del propio Estado a controlar la mayor cantidad de los mismos en función de su capacidad para formar la opinión pública. O sea, lo que Peñaranda en algún momento dice, medios estatales o paraestatales versus la iniciativa privada. Entonces, ¿cómo lo relacionaríamos? Lo que tenemos en este momento en el país, o sea, a partir de la propiedad, es evidentemente un control publicitario por el Estado. O sea, el Estado se ha vuelto el mayor anunciante, ¿no es cierto?, dentro de los medios de comunicación. La información circula en realidad por redes sociales. O sea, lo que no ha podido controlar el gobierno, ¿no?, y ha tratado de implementar guerreros digitales, son las redes sociales. Y el manejo de redes sociales en este momento es clave. O sea, ¿qué es lo que ha hecho la red social? Es dispersar a los emisores. O sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, cualquier persona se puede convertir en emisor a partir del uso adecuado de redes sociales, ¿no es cierto? Si tú tienes la capacidad de que se viralice, por ejemplo, un meme, vas a tener un mayor impacto que el noticiero de Canal 7, por ejemplo, de Bolivia TV, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos una condicionante que va a ser, que va a actuar, por ejemplo, en las elecciones. O sea, nadie sabe cómo se van a comportar las redes sociales con relación a la tendencia o las tendencias de voto, ¿no es cierto? O qué tan efectivos van a ser los memes de la oposición en contra del gobierno. Eso tampoco nadie lo sabe, ¿no es cierto? No hay un cálculo ni aproximado de eso. Probablemente los memes sean más efectivos que la mejor campaña política. Entonces, van a voltear votos de alguna manera o van a cambiar tendencia, pero eso no se sabe porque no hay un estudio en el país. Evidentemente los medios, por ejemplo, sí constituyen a veces lo que se llama modelos sociales, que es diferente. O sea, en Brasil, por ejemplo, se ha realizado hace unos 7, 8 años un estudio en que la telenovela se constituía en el modelo de matrimonio. O sea, cómo se iba a organizar la fiesta estaba dada por la telenovela de moda que estaba, ¿no?, en las redes de Brasil. El estudio ha sido además auspiciado por el Banco Interamericano de Desarrollo, ha sido publicado, pero proporciona modelos y pautas de comportamiento, ¿cierto? Por ejemplo, en algún momento se han hecho estudios
y para entender el impacto, Don Francisco era un programa educativo porque le enseñaba a la gente en Chile a comportarse en determinados ambientes sociales. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver, tal vez un poquito para contribuir a esta mirada sobre el modelo norteamericano de comunicación. Varios teóricos señalan, por ejemplo, que desde el tipo de propiedad ya hay una influencia, ¿no? Por ejemplo, la sociedad norteamericana asume que, bueno, es una sociedad que la asume primero como el mayor nivel, bueno, su sistema político, la democracia, la asume como el resultado de un fuerte nivel de desarrollo de la conciencia humana, ¿no? Un sistema igualitario, un sistema que brinda todas las alternativas a todos los ciudadanos y que se traduce en el sueño norteamericano, pues, ¿no? O sea, es no más cuestión de talento, es no más cuestión de ciertas capacidades para lograr el éxito. Entonces, desde esa mirada, ¿qué es el éxito? Es la capacidad que tiene todo ser humano de consumir la mayor cantidad de productos. Entonces, ese también es un imaginario que está presente en los medios. A ver, el tipo de propiedad se considera en algún momento como condicionante y no determinante. ¿A qué me explico? Hace algunos años, un periodista de Wall Street se confesó socialista dentro del periódico, supuestamente periódico más capitalista del mundo. Él dijo: yo difundía puntos de vista socialista en este medio. O sea, en realidad lo que se asume, ¿cierto?, cuando hablamos de emisores, sobre todo, es que el medio te puede condicionar, pero no determinar el contenido, ¿ya? Aquí ha habido un ejemplo hace unos días, el de Enrique Salazar, que dice que él apoyaba al 21F, todavía no lo han despedido, ¿no es cierto? Entonces, estando en Canal 7, se suponía o se supone que este señor debería responder al gobierno, ¿no? Ahora, yo no sé si esta es una medida para obtener mayor rating, o sea, para su programa, o sea, para que la gente lo vea más porque está en Canal 7, o realmente el señor apoya al 21F, o sea, eso es algo que se puede cuestionar, ¿ya? Entonces, hay a lo que se refiere Alex es a lo siguiente: cuando hablamos del sueño americano, lo que te están vendiendo los medios es ese modelo de éxito, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad estadounidense, ¿no? O sea, el empezar de cero y el llegar a millonario, ¿no es cierto?, ¿no? Como en el caso del papá de Donald Trump, ¿no es cierto? O sea, ha empezado de cero, ha empezado a hacer negocios, se ha vuelto famoso y le ha ido muy bien. Es lo que te vende, ¿no es cierto?, el contenido de algunos medios estadounidenses, ¿no? Ahora, por ejemplo, sí se ha desplazado la producción de series a España. España está produciendo, ¿no? Entonces, ahí hay que ver, digamos, qué pautas culturales, entre comillas, difunden los medios de comunicación, ¿no? A eso se refiere. A eso me refiero. Pero eso ocurrirá con los medios que son medios sujetos a la propiedad empresarios de nuestro país, porque trabajar en medios como Panamericana, trabajar en los propios medios como Unitel, es difícil que uno pueda quizás ejercer libremente el trabajo de comunicación. Evidentemente hay en Bolivia un condicionante en este momento, es la publicidad. O sea, el gobierno te corta la publicidad y se murió tu medio. Eso es real. Entonces, eso ha sido de siempre. No, claro, pues que ahora es más grave. Digamos, hace 20 años por lo menos había bancos, portadoras de autos, empresas celulares, ¿no? Había empresas privatizadas, entre comillas, que te podían colocar publicidad. ¿Qué ha pasado? El Estado en este momento se ha convertido en una especie, tiene el monopolio de la distribución de publicidad en el país. Ya no tienes grandes anunciantes. Entonces, eso evidentemente es un condicionante a la libertad de expresión. Pero la transmisión de pautas culturales se da a veces por otro lado. O sea, ejemplo, ¿ya? Los principales te transmiten, ¿no es cierto?, de alguna manera la lógica que tiene el preste. Estoy poniendo un ejemplo. Puede ser o no rentable publicitariamente, pero te está transmitiendo una forma, ¿no es
cierto?, de reproducción cultural. Incluso la música, ¿no? Cuando hablamos de contenidos musicales, estamos hablando de formas de reproducción, ¿no es cierto?, de la cultura, que no solamente de los medios. O sea, hay un ejemplo clásico, ¿no es cierto? O sea, cómo se desarrolla el machismo, o sea, en la cuna. ¿Cómo visten las mujeres? De rosado, los niños visten de azul, listo. Día 1 comenzó el machismo. ¿Dónde se va a reproducir la pauta cultural? En la familia, ¿cierto? Probablemente algunas madres van a generar los mejores machistas del mundo, ¿cierto? ¿No? Porque van a reproducir el sistema, la educación que ellas han tenido, y al reproducirlo, están reproduciendo evidentemente una pauta cultural, una forma de comportamiento en la sociedad, ¿no? Que los medios contribuyen, o sea, una telenovela te va a mostrar igual machismo, ¿no? Sobre todo algunas telenovelas mexicanas son profundamente machistas, y hay gente que va a copiar el modelo machista a partir de ver una telenovela. Sí, eso es innegable, ¿no? Desde los medios. A ver, los medios son reproductores, son aparatos ideológicos, pues, ¿no? Entonces trabajan con mensajes. Los mensajes conllevan cierta ideología. ¿Qué ideología? La del propietario, ¿no? Evidentemente la historia de la libertad de prensa en el país no es muy rica, que digamos. Pero si hacemos un análisis, por ejemplo, la normativa destinada a precautelar este bien, que ayuda pues a constituir procesos democráticos y a consolidar libertades, ¿no? En la Constitución de Bolívar ya había normativa que respaldaba la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, ¿no? Que uno podía expresar sus pensamientos por cualquier medio, ¿sí? Sin posibilidad de censura, ¿sí? Ahora, obviamente, hay una máxima también en periodismo, pues, y en comunicación. El tipo de propiedad del medio determina el tratamiento de los contenidos, muy a pesar de cláusula de conciencia que está presente en la actividad periodística, digamos, ¿no? Teóricamente, el periodista, más allá de compartir o no compartir la línea editorial del medio, podría expresar o debería expresar sus puntos de vista que hacen a su trabajo y que hacen a esta función social, pues, ¿no? Porque en definitiva también los periodistas somos como una especie de traductores entre las fuentes donde se origina la información, la traducimos, la procesamos en función de técnicas periodísticas para el conocimiento de nuestras audiencias, ¿no? Entonces, muy a pesar de esta cláusula de conciencia, estamos viviendo un momento bastante especial en lo que hace a la comunicación y a los propios medios. Este es un momento muy duro, ¿no? Entonces, habría que reflexionar un poco en el ámbito de los propios elementos que hacen el modelo, pero fundamentalmente a la toma de posición tan importante para el examen de grado, ¿no? O sea, se trata, digamos, de abordar, de consolidar estos contenidos en el ámbito del modelo, pero también plantearlo en términos de análisis, pues, ¿no? O sea, si Laswell Laswell fue el que dotó de todo este instrumental teórico y conceptual para la comprensión del modelo, ¿no? Entonces, a partir de ello habría que ver, por ejemplo, el propio efecto de este modelo en la línea comunicacional del gobierno, por ejemplo, ¿no? No sé si tienes algo ahí al respecto para ver cómo se maneja el gobierno desde los medios y la comunicación para articular el modelo. Lo que he intentado, creo, primero, unos apuntes sobre la libertad de expresión. Evidentemente, por ejemplo, la ley de imprenta que tenemos evita, por lo menos en teoría, que te exilien, ¿no? O sea, lo que pasa es que cuando se aprueba la ley, Bautista Saavedra tenía la tendencia de desterrar a los periodistas, ¿no? Entonces, por eso se genera la ley de imprenta, ¿no? O sea, ejemplos tan olvidados como la paliza que le da Bucha al Alcides Arguedas por una carta que él publica en el periódico, en el diario,
Lo llama a Palacio, le da una paliza ahí y lo manda a curar porque no salga sangrando, para que no hable mal la prensa. Entonces evidentemente hay una línea, ¿no?, con relación a los medios de comunicación que trata por lo menos de consolidar la opinión y la visión del gobierno. Sin embargo, el gobierno ha perdido, ¿no es cierto?, la credibilidad a lo largo del tiempo. O sea, en los 14 años ha dejado en muchos casos de ser un emisor creíble, y esto lo lleva a una serie de contradicciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando Álvaro dijo que el sol se va a ocultar y la luna no va a salir si no ganaba no sé qué, entonces evidentemente te va restando credibilidad, ¿no es cierto? Es un modelo que trata de mantener por lo menos una fachada de opinión pública. O sea, más que una escuela estadounidense, estamos hablando de una lógica, entre comillas, soviética o cubana. O sea, controlar la totalidad de los medios para controlar la opinión pública. De eso estamos hablando, en realidad, del modelo comunicacional del gobierno. Bien, no sé si hay algo más que quieran abordar con nuestro querido invitado. Les voy a dejar un... Bien, en todo caso nos va a dejar acá un pequeño ABC de cómo aprobar el examen de grado desde la visión del modelo norteamericano de la comunicación, bastante útil. Agradecerle mucho a Juan Carlos por la gentileza, a ustedes por su asistencia, y seguiremos caminando este sendero de la generación de cuadernos de trabajo para que juntos podamos dotarnos para que el conocimiento y el aprendizaje sea una actividad conjunta, colectiva, y que vincule a cualquier estudiante preocupado por su formación. Creo que ese es el deber de la academia, de nosotros como docentes, y también de ustedes en el ámbito de poder caminar con mayor contundencia de este proceso de formación. Yo diría de consolidación más que formación, porque ya están con un pie prácticamente afuera y otro adentro. Algunos ya están fuera de la carrera, que preocupados también por su propia formación nos están visitando. A ellos darles la más cordial bienvenida. Hay varios compañeros que están acá en el aula que han terminado la carrera y que están en el ámbito de una preparación para la titulación. Entonces, grato verlos a ellos. Y bueno, vamos a seguir con más de pretextos de la comunicación. Vamos a tener el documentito, lo vamos a trabajar, lo vamos a editar. Le vamos a pedir a nuestro compañero también que mejore el documento, porque a veces desde la edición cometemos algunos errores. Y vamos a tener, esperemos a final de gestión, un librito que nos pueda ayudar a todos a consolidar nuestras fortalezas en el ámbito de la comunicación. No sé si quieres decir algo para cerrar el... No, más que gracias a todos los compañeros, ¿no? Formamos una comisión. Esto nos salió muy imprevisto, tuvimos contratiempos, y esperamos, ¿no?, que los siguientes seminarios vamos a traer mejor organizados. Vamos a traer yauchas, apis y bocaditos, para porque muchos están cansados. Sé que es un poco cansador, yo mismo estoy cansado, pero como dijo el licenciado, es para nuestra formación, así que gracias a todos los que apoyan. Gracias por venir. Aquí está el ABC para el examen de grado. Una advertencia más que una... Este está diseñado para entender a los públicos, por si acaso, ¿ya? O sea, entonces, es un resumen de las teorías tanto funcionalistas, llega hasta los estudios culturales latinoamericanos, ¿no? Es un resumen de 17, 18 páginas, sobre los públicos. Por ejemplo, la teoría de los dos pasos, está el modelo de los dos pasos. Hay un resumen de usos y gratificaciones, que es una teoría que no se ha visto mucho. Está usos y efectos, el de Rosengren. Está también en la difusión de innovaciones. Hay un resumen del modelo de difusión de innovaciones de Rogers y Shoemaker, ¿no? Y de ahí llega hasta la agenda, por un lado, y comienza del otro lado con los estudios culturales ingleses, para explicar un poco de los estudios culturales latinoamericanos. O sea, esto está preparado para la gente que hace proyecto de grado, pero le interesa entender fundamentalmente el público.
Pero es un resumen de teorías de la comunicación para que tú puedas entender el público. O sea, lo que no abarca es lo que llamaríamos emisores y mensajes. Pero sirve sin duda alguna para aquello, ¿no? Quizás también, para ya completar lo ultimito, algo que no lo vimos es el modelo matemático de la información de Shannon y Weaver, ¿no? Que también contribuye de manera significativa a esta forma de efectivizar la comunicación y muy útil para comprender, digamos, el modelo en su totalidad, porque ellos van a incorporar conceptos tan importantes como el ruido, la disfunción, van a incorporar un conjunto, por ejemplo, la capacidad a partir del modelo matemático de la información de Shannon y Weaver de medir la información, ¿no? Ellos introducen la unidad de medida, o sea, la información se mide en bytes, ¿no? Entonces un sistema es eficiente, claro, y la eficiencia y la eficacia son conceptos que vienen desde el ámbito de la administración, pero ayudan a entender, por ejemplo, que a ese modelo solo le interesa que una determinada cantidad de bytes que se introduce al sistema de un punto de inicio llegue al final, al destino. No le interesa el efecto, las consecuencias de la cantidad de información que se genera. Claro, porque la lógica estaba pensada en una tecnología, en este caso el teléfono. Eran ingenieros de la compañía de teléfonos Bell y ellos trabajaban bastante en el ámbito tecnológico del medio para que los mensajes lleguen al destino. Por lo tanto, dos aspectos eran claves, ¿no? Y que tiene toda tecnología. Por un lado, el audífono para captar el mensaje y por otro, ¿qué? ¿Dónde es lo que hablamos? Toda la parte auditiva para que finalmente una cantidad de mensaje llegue desde un punto de emisión hasta un punto de destino. Entonces, con todo ello, tendríamos ya una mirada de mayor consistencia al ámbito del modelo y vamos a trabajar para ver en cuánto tiempo podemos estar en condiciones. Habíamos pensado generar la otra parte en la última semana del mes de agosto, visibilizando la Escuela Crítica de Frankfurt. Pero vamos a ver si de pronto en el intermedio podemos darle una mediadita con mayor consistencia al modelo matemático de la información de Shannon y Weaver para comprender todo el soporte tecnológico tan importante en el ámbito de la comunicación. Bien, nomás sean felices, beban mucho, dróguense y no lleguen a casa. Háganlo con precaución. Háganlo con precaución, habida cuenta que el sábado van a tener fuerte actividad. Con cuidado. Cuídense. Sí.